record to the cloud, pero ya ahora voy a poner Se en. está grabando, dice. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es la reunión del 20 de noviembre del 2023. Entonces, como habíamos quedado, vamos a comenzar a conversar sobre el texto que nos envió muy generosamente José y que, bueno, a ver qué ustedes tienen para decir. Yo me hice varias notas aquí, eh, pero bueno, prefiero escucharlos a ustedes. Eh, bueno, yo algunas notas también tengo, ¿no? Este, eh, lo fui relacionando un poquito en lo que pude con el proceso de recordar, relaborar del artículo de Freud. Ya, Y con las relaciones que experimentan los cuerpos y en la marca personal, el trabajo dice, ¿no? Como que aparece y se repite una y otra vez esa marca personal. Podría ser la letra, dice José, pero luego se le cruza amalgama con no sé qué, y entonces yo dije, ahí está sonando agalma, y me fui a buscar, y bueno, y me encontré con el objeto A, con el claro. objeto A y el semblante. Entonces, hay una orientación allí clara. Y este, las, la otra cuestión que me detuvo fue en cómo el José dice que el cuerpo del actor en un determinado momento, en el primer momento, se dirige hacia los gestos, ¿cómo es que lo nombra? Gestos que son eh, com- propios, repetitivos, no me acuerdo cuál es el nombre. Estereotípico. ¿Cómo? Habla del estereotipo. Estereotípico, sí. Y ahora cuando ya promueven, que me gustó mucho esa forma de promover el cambio de los. Por un lado, la cuestión de los múltiples cuerpos que habitan a los actores. Eso me parece muy, muy interesante. Y lo que hace para poder expandir hacia otros campos semióticos y sobre todo hacia el proceso interno de la memoria. O sea, cuando se le pide al actor que realice este, eh, movimientos que son cotidianos, movimientos que son cotidianos. Ahí lo vi como cuando él habla de la memoria detonada, como muy relacionado con el movimiento que tiende hacia la reelaboración, que sale de la repetición para ir a buscar algo que tiene que ver con la reelaboración. Ya, Esto que se llama, que actúa ya una memoria detonada, una memoria que no es fingida, pero que sin embargo, pero sin embargo tiene en cuenta la noción de la compulsión a repetir y repite aún en la negación. Todo eso me pareció muy interesante. ya. Creo que balizaste un poco el trabajo, podríamos ir por partes. Mm. Em, eh, no sé si antes de eso los otros, Carla, Cipriano, quieren agregar algo. Sí, a mí me llama la atención tanto la lectura de José como la mía. Digo, no, asocio eso porque me parece que es un tema que está latiendo todo el tiempo, que es la noción de cuerpo. Eh, que ahí hay algo y que viene sucediendo, digo, en nuestros encuentros en relación también a la performance, a la representación. Y me llama la atención esa situación de cuerpo y memoria, ¿no? Como dos
como dos situaciones como si estuvieran un poco separadas, que a mí me gustaría como pensar, porque me hacía, no sé si ruido, pero me generaba un poco de pregunta la idea de buscar en la memoria. Esto como pregunta me aparecía, si era que uno, cómo era, si hay una intención, emerge, ahí había una pregunta sobre eso pero de verdad son preguntas, ¿eh? Eh, no tiene que ver con ninguna cosa preconcebida, digamos. Pero me parecía que la idea y después había cosas que yo me daba cuenta de la lectura de José, que hay cosas que son muy de técnicas lacanianas que yo no conozco y por ejemplo, cuando él habla de semblant, me doy cuenta que ahí hay un conocimiento técnico que yo no sabía exactamente a qué se refería a eso. Pero bueno, la verdad que me resultó súper interesante el trabajo se me empezó a aclarar más cuando él piensa metodológicamente Mm, el trabajo, cuando lo empieza a aplicar. Y ahí también hay una pregunta que yo me hacía, que él habla de las dificultades, y yo me preguntaba, como siempre me hago esas preguntas, eh, qué pasa con las potencias, digamos, porque por ahí las dificultades son como evidentes, pero por ahí emergen potencias que son los que vuelven particulares las actuaciones de las personas, digamos, como estas asociaciones que él plantea, ¿no? Vinculados a la propia memoria. Nada, lo leí con muchísima atención y lo subrayé todo. Eh, Creo que él dice limitante de los cuerpos. Yo me preguntaba, claro, Sí. todo cuerpo tiene límite, pero también me preguntaba cuáles son las potencias. Pensaba en el trabajo de Paco, ¿no? Bueno, ahora no está Sandra, pero hay un actor famoso de Paco, ay, siempre me olvido el nombre, pero que es jorobado, que habla raro, ¿viste? Y yo le preguntaba a Paco, ¿cómo haces para trabajar con, no me acuerdo tal, porque es muy difícil? Y él me decía, ¿por qué no? Me decía. ¿Por qué no? Dice, ¿no? Y a mí ahí se me voló la cabeza, porque, claro, yo me daba cuenta que yo estaba pensando un modelo de actuación y la actuación era otra, ¿no? Entonces también había ahí algo que ¿cómo se llama? Me generaba, bueno, me tocaba de alguna manera, eso. Y lo que acaba de decir Ira Bueno, perdón, te interrumpo un segundo. A mí me parece que José toca el tema ese que vos planteás de las potencias cuando habla de cómo el trabajo de un actor de pronto resuena o modifica o reverbera sobre el trabajo de los otros actores. de O otros sea que ahí actores. se rompe el límite, una cierta limitación, porque el cuerpo logra tocar al otro, ¿no? Entonces, algo de ese cuerpo toca al otro. Eh, Sí. ok, creo que para seguir con el tema. Ok, no sé si Carla quiere decir algo. Sí, justamente revisando el texto de José y con lo que acaba de decir Cipriano, también coincido. A mí me genera como preguntas también en torno a lo del cuerpo, sobre todo porque, bueno, yo que he estado en los ambientes como de artes visuales y de, bueno, más hacia las escénicas o con los psicoanalistas, siempre se entiende desde perspectivas un poquito diferentes y hay algo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo de poder aterrizar, que es el tema también cuando hablas con lacanianos del cuerpo. Digo, yo entiendo muy bien que el cuerpo para Lacan es imaginario, ¿no? Y que es esta imago que nos generamos para poder como contener o sostener todo esto que somos. Pero siempre me queda mucho la pregunta de qué pasa con la carne, o sea, con el saco de órganos, que diría él, que ese lugar pareciera, me parece, donde reverbera ese cuerpo imaginario y que en las escénicas es donde brota, que es la parte que me interesó mucho del texto de José, o sea, es esta memoria que de pronto brota acto. Y que obviamente impacta en esta cuestión material que somos y que es algo que cuando yo he querido platicar en entornos más de psicoanálisis me cuesta mucho trabajo explicar la función, yo diría, de la carne.
en este brote y en este actuar o en este accionar. Entonces, por ahí me lleva un poquito más también, diría yo, como en tono de pregunta. ¿Cómo juega este cuerpo imaginario con este saco de órganos al momento del acto? Es ahí donde me deja pensando. Bien. Yo acabo de subir ¿lo pueden ver? Un PowerPoint. Sí, 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 sí. ¿Se ve? sí. Sí. ¿Por qué a mí no me sale? ¿Por qué a mí no me sale? Yo lo tengo, obviamente, pero no sé. ¿Ustedes qué es lo que ven? Cuerpo Yo, trinitario. Yo veo cuerpo aquí cuerpo trinitario. trinitario. Ok, yo preparé algo porque obviamente también lo de José me tocó con el tema del cuerpo y el tema de la memoria, esto de que decía Cipriano, cómo trabajar por ahí la relación entre cuerpo y memoria, que un poco me parece también que es el eje de la aproximación de José. Eh, no sé, yo puedo aportar lo que yo sé de Lacan, lo que no quiere decir que sea la única manera de trabajar esta cuestión, pero para mí siempre fue la que me guió. Entonces, eh, yo lo que plantearía en primer lugar, a ver, siguiendo un poquito mis notas, quiero recorrer un poquito mis notas antes de mostrarles la cuestión del cuerpo trinitario. Eh, en la introducción del trabajo de José, él plantea la letra, dice, como una marca que tiene cierta energía, lo cual es correcto, es la huella, ¿no es cierto?, La en el marca. inconsciente genuino, porque la segunda tópica, Freud habla de super yo, yo y eh, eh, el ello, el super yo y el yo, ¿no? En la primera tópica, el yo representa la conciencia. En la segunda tópica, el yo también es inconsciente. En la segunda tópica, digamos, él va a hablar del inconsciente para referirse al yo y en parte al super yo. Pero lo que Freud va a llamar el inconsciente genuino es el del ello, que es el centro de las pulsiones De donde la están pulsión. estas marcas que el sujeto recibe cuando no tiene una manera, recibe los estímulos externos de todo tipo y no tiene manera de defenderse de ellos, ¿no? Porque está en un estado es un bebé. Entonces, esas serían esas huellas, creo que José está tratando de articular como partes más profundas de la memoria, que serían en la pantalla mágica, esta, como se llamaba la pizarra mágica, El blog. serían lo que está en la superficie de cera, ¿no? Y que ha sido recubierta por múltiples inscripciones y que cada vez que levantamos la superficie del celuloide es como que olvidamos, como que creemos que borramos, pero todo se conserva. Y entonces la idea en Freud es, por un lado, una cierta memoria singular del sujeto y por el otro lado, como ya lo va a plantear, bueno, plantea varias veces, pero donde más lo desarrolla es en su último libro, que es el Moisés y la religión monoteísta, que es como la herencia arcaica o la herencia filogenética, ¿no? Es decir, que no solo están las huellas del nene este que nació en un contexto, en una cultura, en una lengua, en una familia, en una clase social, en una raza, etcétera, sino que también hay otras huellas que forman parte de una memoria mucho más remota, más atávica, ¿no es cierto? Entonces todo eso eh, está en Freud, ¿no? Que Freud no lo sabe mucho colocar, o sea, es algo que tampoco Lacan va a querer tomar mucho, salvo esa frase final de su seminario final, cuando habla del farfullar de los ascendientes, es decir, de los linajes.
Entonces, eso después lo podemos hablar en otro momento. Pero lo que yo quiero decirles acá que entonces, estas huellas no son, porque después, eh, eh, más adelante del trabajo de José, José habla un poco de lo que del semblante, y que ya ahí estaríamos en el campo de lo que Freud va a llamar en la primera tópica la diferencia entre el inconsciente y el preconsciente. O sea, representación de cosa, no la cosa, el das Ding, no das Ding, sino la cosa, el objeto común, la representación de mesa, por ejemplo, y luego la representación de palabra. Tenemos representación de mesa y representación de palabra. Eso habría que trabajarlo otra vez bastante, porque mesa, la representación de cosa como mesa, podría atravesar las distintas culturas. Por ahí, en culturas como veo a veces en las series hindúes o árabes que comen en el suelo y todo, digamos, ¿cuál es ahí el concepto de mesa, no? Entonces, y luego la palabra mesa, en inglés table, en francés otra palabra, en ruso otra palabra, etc. Entonces tenemos representación de palabra y representación de cosa que sería mucho más amplia que la palabra. Entonces, hay un momento en el que el semblante no tiene mucho, no podemos tomarlo en un sentido como una apariencia, ¿no es cierto? Una forma de presentarse la huella, una forma de la verdad de esa huella. Es un concepto, no es la representación, es una apariencia, un semblante, una aparición fantasmática de la huella, que no puede ser representada toda. Siempre estamos en el campo del no todo. El semblante, como dije la vez pasada, es un valor, si lo tomamos en el sentido de apariencia en Nietzsche, es un valor que puede ser sustituido por otro valor y que puede ir cambiando para el mismo sujeto. Entonces, eso por un lado. Ahora, que la huella se repite, hay que distinguir la repetición de la compulsión a la repetición. La repetición, para Lacan, que va a tomar estas dos palabras de Aristóteles, va a ser la repetición de lo mismo, la repetición de los signos. Creo que José habla de los signos. Entonces, repetición de los signos no es la compulsión a la repetición, porque en la compulsión a la repetición el sujeto repite y como no reconoce los signos, se cree que está haciendo algo diferente cuando está repitiendo. La repetición como autómaton es la repetición, dice Lacan en el seminario 11, el retorno de los signos, los mismos signos. Cuando decimos, otra vez esto. Bueno, a nivel de la política ni hablar, de los discursos políticos, otra vez esto, ¿no? Estás muteado, Cipriano. Perdón, esa es la compulsión, ¿no es cierto? No, esa no es la compulsión. La compulsión es la de la tige, la de lo real, ¿ok? Que es algo que se repite, pero que el sujeto no reconoce como repetición. Lo vive como algo nuevo, algo diferente, porque esa repetición, Lacan desliza por ahí, no es sin diferencia. O sea, es diferente. No es, otra vez la misma historia, ¿no? Mirá lo que está diciendo esto, otra vez tenemos que escuchar esto. Retorno de los signos. Ahí no reconocemos ninguna diferencia. Pero en la tige es la irrupción de lo real que desenmarca el fantasma, y si bien es repetición, el sujeto queda en un tembladeral porque le pone en emergencia todo su saber y su fantasma. Entonces creo que ahí es donde José quiere articular, ¿no es cierto?,
esta diferencia que Cipriano llamó metodológica o técnica, que es cómo hacer para generar un campo fértil para que aparezca la compulsión a la repetición, lo real, y no el autómata como retorno de los signos. ¿Qué sería el estereotipo? ¿Qué sería, ¿no es cierto?, la automatización, ¿no es cierto?, la comodidad, es la zona de confort. El actor lo hace porque es su zona de confort. Ahí cuando dice José, bueno, a ver, una escena cotidiana, que yo preparar el desayuno, ¿no es cierto? Bueno, el tipo hace lo que hace todos los días, es el retorno de los signos de todos los días, el hábito, ¿no es cierto? Pero José aspira a otra cosa, que es la tige, ¿no? Provocar la tige en un trabajo de improvisación. No sé si más o menos sigo tu pensamiento, José, cualquier cosa me decís, shut up. Sí, 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 vamos a ir porque precisamente esa es una de las ideas por las cuales empiezo a seguir, de dónde es que nace esa repetición del cuerpo, por qué es que siempre incluso la Ok, otra vez eso lo hablamos, ¿sí? es, Pero ya va, eso a ver Gustavo, si después con mi... para cerrar aquí un poquito, porque es ahí donde está el que repite y no se da cuenta, ¿no? Yeah. Bueno, disculpa. Bueno, ahora después que muestre el PowerPoint, pero primero quiero seguir con lo que tengo en mis notas acá. Una cosa que yo les aconsejo, porque es muy confusa, porque después de esta introducción, cuando entra en lo que llamó Cipriano la parte metodológica, ahí aparece, habla José de las acciones, y ahí estamos en un cuerpo físico, en un soma, en un cuerpo más biológico, ¿no? Que se ejercita, que tiene acciones, que se mueve. Yo propondría, José, que lo releas y les aconsejo a ustedes hacerlo porque creo que clarifica mucho, que fue lo primero que yo me clarifiqué cuando hice mi tesis doctoral en el año 2000. Separar, definir diferentemente el lugar del espacio, porque el lugar es el lugar físico. Es un lugar físico que tiene medidas de altura, de ancho y de largo, que yo puedo ahí montar una enorme cantidad de espacios diferentes, porque el espacio es una construcción fantasmática y por ende discursiva. Es decir, en una habitación de 20 por 30 por 40, yo puedo armar, por eso también yo decía la vez pasada, la teatralidad del teatro no es que está, la planteamos a partir del modelo de la sala a la italiana, pero como discurso espacial, puede darse en la esquina de un barrio o en un potrero. O sea, no, esa misma óptica política se repite porque es un discurso. Entonces, cuando hablamos del espacio, hablamos de formaciones discursivas, pero cuando yo leía lo que escribió José, me daba cuenta que la estaba usando más en el sentido del espacio físico, al cual yo propongo que le llamen lugar o le pongan el nombre que ustedes quieran, pero disciernan entre lo que es lo físico, ¿no es cierto? Cuando uno lee Stanislavski, cuando lee a Meyerhold, etcétera, ¿no es cierto? Estos donde el cuerpo ocupa ciertos lugares, se puede estirar, puede alcanzar, puede correr, puede estirar, qué sé yo. Pero ya el espacio es una construcción discursiva, política, ética del teatrista, ¿no? Construye un espacio. ¿Un espacio para qué? Para dar a ver la escena. El espacio da a ver la escena. Entonces, ya habíamos hablado de esto. ¿Cómo se podía dar a ver la escena? Ya habíamos referido, algún día volveremos, yo lo había planteado con las estructuras freudianas o clínicas, qué sé yo, como Lacan la llama, ¿no es cierto? Dar a ver histéricamente, dar a ver psicóticamente, neuróticamente, psicóticamente o perversamente. Es decir, ahí ya tenemos el dar a ver, pero siempre filtrado por un discurso. El lugar puede o no, el lugar se va a modificar con ese discurso. No es lo mismo sentar toda la gente
frente a un escenario, que a los costados, o como hizo Grotowski una vez, que montó como unos muros, y la gente estaba arriba y tenía que mirar la escena, creo que cuando montó algo de Calderón, y la gente tenía que estar así apoyada en el muro mirando hacia abajo, porque ahí ya generaba todo un cambio de la visión, pero en función de un discurso espacial, ¿m? Que tenía sus implicaciones estéticas y políticas, obviamente. Entonces, ahí propongo esto. Ahora, lo que cambia entonces el dar a ver la escena es la construcción del fantasma. Cómo el actor o el grupo construye un fantasma. Claro, para eso estaría bien el trabajo que plantea José, trabajar cuál es el fantasma implicado en lo cotidiano, en el estereotipo, en el hábito. Y trabajar un poco eso, ¿no? Me parece como que habría que trabajar para que el actor sienta que no tiene sentido hacer en la escena lo que hace en la cocina de su casa, salvo si quiere hacer un hiperrealismo, qué sé yo. Pero ya ahí está capturado por un discurso. Entonces, y plantear eso, ¿a ti te parece que alguien tiene ganas de venirte a ver a vos armar el desayuno en la escena? No tiene ningún sentido. O sea, invitarlo a tu casa, que se siente ahí, te voy a preparar el desayuno. Entonces, ese otro punto. Déjenme que me anote otras cosas. El tema del semblante, que lo podemos postergar un poco, como apariencia tiene que ver con la verdad. Y ahí es donde creo que José trata de atrapar esa verdad, que es la verdad del deseo. El deseo solo puede atrapar la verdad, como dice Lacan, en la equivocación, en el error, en el lapsus, en el chiste, en el sueño, en las formaciones del inconsciente. No es la verdad de la ciencia, verdadero o falso, es otra verdad, otra dimensión de la verdad. Lacan insiste y le da con la lógica clásica, y todo en el seminario 18 son clases enteras de total aburrimiento, que aparte no se sabe de lo que está hablando, pero lo que quiere decir es que la ciencia se maneja con verdadero o falso, y recomienda que vayan a leer los analíticos de Aristóteles y qué sé yo. Aristóteles hizo un trabajo muy grande, pero de todas maneras, la verdad que nos interesa, que le interesa al psicoanálisis y que a nosotros nos interesa como artistas, no es la verdad de lo falso verdadero, es la verdad del deseo, que es contradictoria, que es conflictiva, que es traumática, una verdad con la que nadie quiere confrontarse. Y una verdad que no puede aparecer toda, solo va a tener un semblante como medio decir de la verdad, porque no la puede decir toda. Siempre tratamos de contornear esa verdad, de apalabrarla, pero siempre algo se escapa. Ahora vamos a volver sobre eso. Y finalmente, bueno, lugar, espacio, acá hay una frase que, bueno, la verdad que no sé cómo pensarla. Los cuerpos rompen de nuevo su real. Esto es fuerte, pero creo que vamos a tener que avanzar un poco más para ver si le damos sentido a esa frase. Que los cuerpos rompen de nuevo su real. ¿Cuál de los cuerpos? Porque ahora vamos a ver, es trinitario el cuerpo, hay 3 cuerpos, por lo menos para el psicoanálisis. Ok, entonces, si ustedes quieren, les muestro el grafiquito que dice. ¿Salió algo ahí? Yo no veo nada aquí. De vuelta. Solamente Ahí ahí, Ahí salió. sí, ahora ahí hay sí. unas cositas de colores. Sí, de colores. Bueno, no sé si se ve bien. Está Con- el nudo Borromeo, ¿no es cierto? Que lo hice sí. muy, muy caseramente porque los cositos estos se superponen. Entonces, tenemos, por un lado, ¿se ve mi flechita? Sí, sí. Ok, el cuerpo imaginario
el cuerpo simbólico y el cuerpo real, que se intersectan y en el medio, alrededor de un vacío, que dejan esos, porque recuerden que no es una representación de los conjuntos que está haciendo acá Lacan, se trata de cuerdas, ¿no? Y esas cuerdas, esos hilos, esas hebras, dejan un lugar vacío en el medio, al cual Lacan va a llamar el objeto A. Lacan va a seguir un orden, que fue el de su enseñanza, partió del cuerpo imaginario, el estadio del espejo, luego tuvo una época de varios años con el tema del cuerpo simbólico, luego tuvo una época ya avanzada su enseñanza, el cuerpo real, para volver al cuerpo imaginario, pero no el mismo, no es el mismo del que partió. Entonces, voy a decir 2 o 3 cosas para que a ver si podemos disparar la discusión a partir de ahí. Entre el cuerpo imaginario es el cuerpo que el niño ve en el espejo, sostenido por los brazos de la mamá, cuando él no tiene un dominio de su cuerpo, que acá tenemos, yo puse una barra bien fuerte acá, tenemos el soma, el organismo, como cuerpo natural, como cuerpo físico. Cuando el niño no tiene control de su motricidad, estamos hablando de motricidad del soma, del organismo, también ahí incluiría, por lo que dijo Carla, entre soma, organismo, yo agregaría la carne, que es una palabra que en realidad Lacan no usa, pero que sí usa Michel Foucault. Entonces, la carne, en la dimensión de la carne. Aunque tal vez para Lacan la dimensión de la carne habría que ponerla del lado de lo real. Después vamos a ver eso. Entonces, yo me tiro más a poner la carne del lado del cuerpo real. El cuerpo imaginario, entonces, de ese niño que no controla su cuerpo físico, su motricidad, ¿no es cierto? Se mira en el espejo y la imagen del espejo, el niño se vive como un cuerpo fragmentado. El cuerpo real es el cuerpo fragmentado. Como objeto A, cuando el cuerpo todavía es como un objeto A. Un cuerpo vital pero fragmentado. Ahora, Lacan dice, la idea de fragmentación del cuerpo es retroactiva. O sea, el niño no se vive probablemente como fragmentado. Una vez que estamos unificados, imaginamos que antes de esa unificación habría un cuerpo fragmentado. Ahora bien, la idea entonces es que al verse en el espejo le devuelve una imagen que lo unifica, porque es cierto, el niño, no sé si ustedes lo han visto, los bebés, nada nos autoriza a nosotros a que cuando el bebé tiene esta mano y tiene esta otra mano y ve su piecito, se lo pone en la boca y todo, que tenga una idea unificada de su cuerpo. Son partes de su cuerpo diferentes para él, no coordinadas. Entonces, cuando ve la imagen en el espejo, ¿no es cierto? Incorporiza, dije bien, una imagen del cuerpo, una imagen del cuerpo. Por eso Lacan va a ir a tomar a los estoicos lo de la corporización, incorporización. Cuando entra la imagen del espejo es un incorporal. ¿Qué quiere decir? Que lo verdaderamente corpóreo, la carne, lo vital, lo pulsional, queda desalojado. Hay algo que queda desalojado, a lo que Lacan llamará, al principio de su enseñanza, el objeto A, que va a tener muchas avatares. Entonces, el cuerpo simbólico también va a darnos un cuerpo incorporal, es decir,
¿Qué quiere decir incorporal? Que desaloja lo vital, desaloja lo corporal propiamente, como vital, como vida. El significante mortifica el cuerpo, lo marca porque tiene el sujeto que renunciar a sus pulsiones para formar parte del contrato social. ¿Mm? Entonces, mortifica el significante, la cultura, el lenguaje, mortifica el soma, la familia, ¿no es cierto, nene? Tenés que cagar aquí, tenés que comer a tal hora, tenés que esto se debe, tenés que limpiarte el culo, tenés que tomar así, no hables en la mesa con la boca llena, bla, bla, bla. Entonces, lo va desvitalizando, lo simbólico desvitaliza el cuerpo, y acá creo que habría que retomar eso desde el trabajo de José, cuando el actor se obsesiona con armar el personaje, porque el personaje, que él lo tiene como imaginario, como una imagen del personaje, le está justamente actuando en contra de lo vital, lo está incorporalizando. Entonces lo está mortificando al cuerpo vital, pulsional del actor, como que lo está encorsetando, en vez de abrirlo a la irrupción de las pulsiones. Entonces, el simbólico mortifica. Y lo real, el cuerpo real, entre estos tres cuerpos trinitarios, el real es obviamente un cuerpo íntimo, un cuerpo de pulsiones, de marcas, de huellas, en lo que veníamos planteando del ello, que tiene zonas erógenas en los que la pulsión da vuelta. El ano, la boca, ¿no es cierto? Entonces, son aquí, o puede ser cualquier otra cosa, porque la pulsión se puede fijar en cualquier órgano del soma. Entonces, ahí tenemos todos, por ejemplo, bueno, las histerias de conversión, lo psicosomático, etc. Ay, me salió una urticaria detrás de la oreja. Ok, mijita, el cuerpo real ahí, el cuerpo real, ¿no es cierto? Está, digamos, el cuerpo real está propiamente, es el límite entre el soma y el cuerpo real, entre la carne y el cuerpo real, es mucho menor y es un cuerpo vivo. Está en lo vital ahí. No está mortificado, no está incorporalizado, está corporalizado. Y cuando se corporaliza es cuando te agarra una tos, cuando te agarra, tenés que ir a dar una conferencia y 2 minutos antes de empezar tu charla te agarra una fonía. El cuerpo real se apoderó, las pulsiones se apoderaron de una parte del cuerpo, la garganta, o de la faringe o de las cuerdas vocales, no puedes hablar y te quedas sin sonido. Entonces, también te puedes quedar, afectar la vista, afectar el tacto, afectar cualquier parte del cuerpo. Entonces, ahora bien, lo vital, lo pulsional, siempre aparece como estas zonas erógenas que Lacan imagina como vacíos, alrededor del cual, vacíos, el objeto A es un vacío, alrededor del cual giran las pulsiones y alrededor del cual el sujeto, desde lo simbólico y desde lo imaginario, trata de construir un semblante, un fantasma, una, si quieren, representación, una escena. Entonces, el objeto A puede tener 4 posibilidades en el psicoanálisis, que tienen que ver con elementos que se desprenden, que se pueden desprender del soma. El seno, la mierda, la mirada y la voz. En el campo de Freud, para Freud, lo que va a contar, y también para Lacan, pero vean que Lacan no lo incluye como objeto A, que es el pene. En Lacan
en Freud es un objeto también separable del cuerpo por la castración, ¿verdad? La idea de la castración, que como Freud aclara que se está refiriendo al falo y no al pene, pero en algunos lugares no queda tan claro. En Lacan, el falo es el falo es el elemento imaginario, que está en el imaginario, el menos phi minúscula, y luego el phi mayúscula, que es el simbólico, que también es un significante vacío, que es el que soporta el lenguaje, el que mantiene el lenguaje. Entonces, para entrar en lo simbólico, dijimos, tenemos que renunciar a algo vital nuestro. Hay algo de lo vital, del goce, que después Lacan llamará el goce, que tiene que ser desalojado. Cuanto más avanza lo simbólico capturando al sujeto, alienándolo, más contento está la cultura, ¿no? Porque terminamos haciendo como robotitos. Pero hay algo que quedó eliminado, que es esto vital, que compulsa a repetirse. Quiere decir, ¿qué significa compulsar a la repetición? Que el sujeto busca, lo sepa o no, esa satisfacción perdida, porque cuando hablamos del goce hablamos de satisfacción, esa satisfacción perdida. Yo tenía una compañera de la facultad que cuando estábamos estudiando, faltaba poco para el examen, y, y estábamos todos medio desesperados, ella se volvía loca y decía, quiero volver a la pancita calentita de mi mamá. Ella quería volver al líquido amniótico de la pancita de su mamá, donde no tenía ninguna responsabilidad y estaba protegida, alimentada, nutrida, etc. Entonces, hay satisfacciones a las que uno va a tener que renunciar. Porque uno podría cagar en cualquier parte, pero la cultura nos obliga a cagar en ciertos espacios, a limpiarnos de cierta manera, a mantener la higiene. Freud mantuvo mucho todo este tema de la higiene, el excremento y todo eso, siempre lo trabajó bastante, ¿no? Entonces tenemos que el falo, el pene puede ser tomado, ¿no es cierto?, por lo real. El tipo está recaliente, se quiere coger a una mina y cuando llega a la cama se le baja y no hay forma de ponérselo, de endurecérselo. O sea, el pene queda tomado y no tiene erección. Pero cuando hablamos del falo, el falo lo ubicamos en lo simbólico, no está en la lista del objeto A en Lacan. Y son, como dice Lacan, desprendibles. Son objetos desprendibles. Entonces, ahora bien, para terminar con esto, que sería una pequeña introducción, porque podemos después darle mucha manija. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Puedes hacer la pregunta. ¿Lo desprendible es sustituible también? Bueno, claro que sí, porque esos objetos A solo los puedes acceder a esos objetos a través de los significantes. Y los significantes entran en la cadena no del goce, sino del deseo, o sea, metonimia y metáfora, son sustitución o arman cadena. Por debajo de esa cadena también funciona la compulsión a la repetición y también el autómata, la repetición como retorno de los signos. Entonces, ahora, como dije, siempre los accedemos a través de significantes, de fantasmas, de escenas, porque no tienes de otra manera. No aparecen como. ¿No es cierto? El seno tiene que ver con la pulsión oral, la mierda con la pulsión anal, luego tenemos la mirada y luego tenemos la voz, la pulsión invocante y la pulsión escópica. Las 4 pulsiones en Lacan. Ahora, lo interesante es esto. Más o menos tienen una idea de cómo funcionan cómo ubicarse con estos 3 cuerpos. Pero lo que es más interesante son no tanto las intersecciones de los 3 alrededor del objeto A, que yo ahí puse en rojo, sino las intersecciones entre, por ejemplo, lo simbólico y lo real.
y ahí aparece la J mayúscula de jouissance, de goce, de jouissance. Recuerden que la palabra es bastante intraducible, no es gozo, para nosotros es goce en las traducciones de Lacan. En inglés tienen que dejar la palabra francesa, jouissance, porque no hay palabra para traducir la jouissance lacaniana. Entonces ponen jouissance. Porque el joy, ¿no es cierto?, de Joyce también, y también de Freud, porque Freud significa joy también, en inglés, alegría, placer, entonces goce. Entonces acá tenemos entre lo real y lo simbólico, y ahí creo que está, yo creo que habría que ubicar esto que José plantea como el estereotipo, el hábito, que es el goce fálico. ¿Qué significa el goce fálico? Es el goce regulado por la cultura, a partir de una idea de lo que es el bien para el sujeto. Y luego, a partir de ahí, si el sujeto no hace eso, está haciendo el mal. Entonces, regula la cultura, regula con el falo simbólico el goce. Nosotros podemos acceder, digamos, el patriarcado regula el goce a través del goce fálico en lo que sería lo que llamamos nosotros la heteronormatividad. Si hay que acceder a un goce sexual, porque después vamos a ver lo que Massimo Recalcati en una parte, en un artículo que por ahí se los voy a enviar, que se llaman las 3 estéticas de Lacan, y que en realidad creo que habría que agregar una más, pero bueno, la idea de que él va a declinar el goce, porque hay varios goces en Lacan, el goce fálico, el goce del otro, el otro goce, etc. En otro día podemos hablar de eso. Pero acá la idea que les tengo que dar a ustedes es que hay un goce fálico que sería que al acceso al otro cuerpo, al sexo al otro, con mayúscula o con minúscula, está regulado. Yo no puedo, eh, eh, digamos, acceder a una relación sexual, heterosexual, consensual. Sería o legal, matrimonial, ¿no es cierto?, dentro del patriarcado. El patriarcado con el matrimonio y en parte con el consenso regularía ¿no es cierto?, el goce fálico, que no es una violación, que no es algo fuera del matrimonio, etcétera, no gozarás de la mujer de tu vecino, etcétera. El goce fálico es regulador. Entonces, entre lo real y lo simbólico tenemos el goce fálico, que es una forma de regular el goce social, ¿no es cierto? Porque si no, es una anarquía total. Entre lo simbólico y lo imaginario tenemos el S2. Ahí en amarillo les puse lo que significaban los símbolos, ¿no? El S2, el sentido. Acá habría que ver dónde ubicar el S1. Por ahí el S1 habría que ubicarlo en el campo de lo real. El S1 sería el sinsentido de la huella. Estoy delirándome ahora porque acá no dice eso. El sentido de la huella, el sinsentido de la huella. Porque la huella se inscribió, ¿no es cierto?, en el ello, pero sin ningún tipo de control fálico. O sea, metió una satisfacción, metió una marca, lo que sea, cuando el sujeto no era sujeto. O sea, todavía no era sujeto porque no había sido capturado por lo simbólico. Entonces, el sujeto, en lo simbólico tenemos el sujeto tachado, dividido, consciente, inconsciente. El sujeto sin tachadura, dice Lacan, es esta criatura humana, este cachorro humano, del lado del soma, del lado de lo animal, pero para Lacan lo llama sujeto mítico, es decir, pensamos que es un sujeto antes de estar sujetado, ¿no? Tachado, sujetado a la cultura.
Entonces, entre lo simbólico y lo imaginario tenemos el sentido. Esta imagen del cuerpo, que acá tendríamos que ver cómo funciona la relación, que ya hablamos algo de eso, entre el ideal del yo y el yo ideal. Son imágenes que nosotros tenemos de nosotros o imágenes a las cuales, imágenes, el ideal del yo, imágenes que lo simbólico nos propone para identificarnos. Debemos ser como Barbie, de las mujeres deben ser unas Barbies, o los hombres deben ser como, qué sé yo, los Como Ken. musculosos o vaya a saber qué, machines, no sé cómo. Pero bueno, hay imágenes de que la cultura provee como ideal del yo. Toda esta gente, acá no sé cómo será en Argentina, pero acá uno puede ir a los gimnasios y ver a todos estos gente loca completamente, torturándose para tener un cuerpo supuestamente saludable, armónico, flexible, capaz de todas las potencias, para usar la palabra de Cipriano, con todas las potencias, y realmente luego salen de ahí, se toman estas drogas o se toman cerveza, todo y cagan todo lo que hicieron en el gimnasio. Entonces, y terminan reventados, ¿no? Porque la cosa pasa por otro lado. Pero la idea es de que hay un ideal del yo a la cual los sujetos intentan parecerse, identificarse. Entonces, ahí donde está, ahí es el sentido, cuerpos femeninos que tienen cierta presencia, diferente a lo que sería un cuerpo masculino. Claro, de pronto nos aparece un muchachito afeminado y ahí se nos cortan los cables, porque ese cuerpo imaginario está haciendo cortocircuito con lo simbólico, está manifestando una imagen femenina para un cuerpo masculino que no responde a la imagen de lo simbólico. Entonces, ahí hay conflicto de imágenes. Entonces tenemos acá el sentido. ¿Qué sentido le damos a nuestra imagen corporal? Y finalmente, entre lo imaginario y lo real, que es el campo en el que creo José quiere trabajar, tenemos el goce del otro, la jouissance del otro con mayúscula. Goce del otro. ¿Qué quiere decir goce del otro? Como toda frase con D en Lacan, hay que leerlo de dos maneras. No sé si ustedes han estudiado latín. ¿Estudiaron latín o griego? ¿Se acuerdan de lo que se llama el dativo, genitivo? Genitivo, que algo proviene de. Entonces, cuando aparecen estas frases, el goce del otro, goce de la madre, goce de tal cosa, puede ser leído de dos maneras. Como subjetivo, yo gozo del otro, o goce del otro, el otro goza de mí. Genitivo objetivo, el otro me goza. Cuando estoy por dar una charla y 10 minutos antes me agarra una fonía, he sido capturado por el goce del otro, de lo real, pulsional. El otro ha copado, capturado mi cuerpo imaginario, que recuerden que era unitario, y le demuestra su fragmentación. Hay una parte ahora que no me pertenece, que no puedo dominar, que es la garganta que se me quedó jodidamente afónica 10 minutos antes de mi gran presentación, qué sé yo, en un congreso o en una función, ¿no? El actor se queda afónico 10 minutos antes de la función. Entonces, ahí el cuerpo imaginario, supuestamente unitario, queda capturado por lo real que irrumpe a la manera de la tige, como compulsión a la repetición.
el sujeto no la reconoce, la fonía, dice, yo no tuve nunca fonía, a mí nunca me pasó esto. Bueno, le debe haber pasado otra cosa, pero era lo mismo, el mismo trauma, la misma huella, porque las huellas son lo traumático. La misma huella es la que compulsivamente se quiere inscribir y siempre lo hace con distintas anécdotas, ¿no? Con distintas narrativas. Entonces, el tipo dice, así como dice en un momento, ay, otra vez lo mismo. Mira lo que me pasó lo mismo en esta función que en la otra, que esto, el retorno de los signos, el autómata. Pero en un momento dice, a mí esto nunca me pasó. Sí te pasó, lo que pasa que te pasó de otra manera y ahora vuelve. Y te vuelve por la garganta, y dentro de 2 meses te vuelve en el oído, y dentro de 3 meses te agarra, qué sé yo, una parálisis facial. ¿No es cierto? Entonces, eso siempre vuelve, pero no lo reconocemos como lo mismo. Hago una pregunta, Gustavo. Déjame decir una cosita y termino. Por favor. El goce del otro, y acá está después todo esto, yo cuando digo yo gozo del otro, eh, Lacan dice, solo lo puedo gozar como, como soma, como organismo. Por eso el amor condesciende, ¿cómo es la frase? El Condesciende, amor es lo que concede, consciente al ¿cómo era la frase de la condesciende, condesciende al goce? El amor con el deseo, no, el amor condesciende al goce por medio del deseo, esa es la idea. Entonces, el amor nos hace creer, ¿no es cierto?, que condescendemos al goce a través del deseo. Ahora, la idea es que el goce del otro está en el cuerpo real. En cambio, el goce fálico, el de la cultura, el de la regulación, está fuera del cuerpo, fuera del cuerpo. Y hasta aquí termino. Mi pregunta era si ese vínculo entre lo imaginario y lo real, que además parece ser la zona de trabajo de José, tiene que ver es una pregunta de verdad, ¿no? Tiene que ver con tratar de encontrar esa falla como donde aparece la verdad, digo, la verdad en este sentido. Yo creo que José trabaja con los tres. O sea, cuando trabaja, primero trabaja con el ejemplo que nos dio con estas acciones cotidianas, trabaja con la relación entre lo simbólico y lo real. Ahí él aspira a través de la repetición como autómaton, establecer, llevar como el estereotipo a los límites, a sus límites y ver si se craquea, si se rompe, si aparece, irrumpe, es decir, para permitir que irrumpa algo ahí en el trabajo con los estereotipos, con los hábitos, con lo automatizado. Y luego José también trabaja con la relación imaginario y real porque espera, y habría que ver qué hace, cuando irrumpe lo real. Porque la relación entre lo imaginario y lo real es la relación donde se desenmarca el fantasma. En la relación entre lo simbólico y lo real también se puede desenmarcar el fantasma. Pero digamos que en ese caso, como tenemos ahí el goce fálico, estamos todavía dentro de una cierta zona controlable. Cuando se desenmarca del otro lado, de lo imaginario y lo real, puede ser muy conflictivo, ¿no? Puede dar lugar a que salga un tipo de un ensayo y se tire del 5º piso. O sea que ahí hay que tener cuidado. Claro, por eso Entonces, coloco esa cuestión de que no es terapia, ¿no? No estoy haciendo terapia, estoy no estás trabajando, haciendo terapia, no hago terapia para nada, ¿no? para nada. Entonces, por eso, Pero
Yo lo digo eso en mi libro, yo siempre digo, yo no hago terapia, mi trabajo con el psicoanálisis no es terapéutico, yo no hago clínica, a mí qué me importa que se vayan a pagar un analista, pero sí estoy advertido de cómo controlar mi escucha y no arriesgar demasiado rápido ninguna interpretación, porque eso puede dar lugar a cosas graves. Entonces, escuchar, esperar, quedarse en silencio, como hacen los analistas, hasta que consideran adecuada la intervención, la intervención, porque después de todo, como directores, nosotros intervenimos. Entonces, si yo detecto que si detecto que en el actor lo que comienza a irrumpir es algo de su vida personal muy rejodido, puedo llamarlo aparte y decirle, mirá, flaco, flaca, me parece que tenés que hacer una terapia, ¿no? Buscate un analista, un psicólogo, lo que sea. Hacé una terapia. Digamos que cuando nosotros ahora hablamos acá de lo real, yo diría que convendría, me parece, convendría pensarlo en lo real en el sentido de lo que llamamos un día el inconsciente transindividual, es decir, ese real que nos está afectando como malestar en la cultura, no como trauma personal, ¿no es cierto? La violencia doméstica es un malestar en la cultura. Si te aparece una actriz toda moreteada, bueno, ya no estamos en el campo, sí estamos en el campo del malestar en la cultura, pero acá el marido la está cagando a palo, ya eso es otro tema. Entonces creo que por ahí podríamos hacer una distinción. Me estoy delirando porque esos son temas que yo no tengo claro. Pero ahí aparece también la repetición, ¿no? ¿Ya? Eh, y también me estaba acordando de una situación con una actriz que la verdad que yo estuve lento, pero que en un momento dado, trabajando con un texto, además, o sea, ni siquiera con un texto propio, ¿no? No hay improvisación propia, en un momento dado se desborda afectivamente y empieza a decir, no puedo parar, ¿no? Eh, y yo de verdad no lo vi venir, o sea, no pude identificar cuál fue ese límite. O sea, lo único que tuve en un momento, una actriz desbordada afectivamente por un texto que además no le pertenecía, que le había afectado de tal forma que había Ese es el sido... peligro de la técnica de Strasberg, la del actor Y yo, estudio. yo muy lejos de Strasberg, o sea, re lejos de eso, Claro, pero vos pero no esa tenés, persona, pero no tenés ni culpa ni responsabilidad por eso. por O eso, pero sea, no supe identificar el momento, porque además no era algo que yo proponía, era simplemente, che, decí este texto y la conmovió de tal forma que yo no pude identificarlo, claro. digamos. Tuvo que ella decirme, no puedo parar. Y cuando dijo no puedo parar, yo me di cuenta que había franqueado realmente una situación que era inmanejable. Entonces me preguntaba en esta situación, ¿cuál es ese límite de esa repetición que aparece, ¿no? Y que uno está tan vulnerable, ¿no? Tanto como actor Claro, como actor. es que ahí aparece el cuerpo real No, y ahí se Claro, desembarca el efectivamente. fantasma, lo simbólico no te asiste claro. y queda el sujeto completamente desamparado, o sea, con el mismo desamparo en el que aparece ese cuerpo fragmentado con el mismo desamparo anterior al estadio del espejo, porque el estadio del espejo lo que trata de subsanar es el desamparo del cachorro humano, porque el cachorro humano necesita del otro, con mayúscula. Por eso Lacan lo pone al niño frente al espejo en los brazos de su mamá. Y cuando el niño mira su imagen en el espejo, supuestamente en el relato de Lacan, en un momento da vuelta la cabecita, la mira a la mamá y la mamá asiente o no, ¿no es cierto? Que yo lo ligué con la teatralidad del teatro, en donde de alguna manera el público en siglo XVIII, por ejemplo, donde el palco
el palco presidencial o el palco real estaba ocupado por la figura del rey, el público aplaudía, pero también miraba, porque si en el medio de la función el rey se iba, desautorizaba el espejo que estaba en el escenario. Y entonces la gente se ponía completamente descolocada. ¿Cómo aplaudir algo que rechazó el rey? O sea, la figura de la madre, dice Lacan, no autoriza, pero sí asiente, dice él, asiente de que esa imagen es la tuya, ¿sí? O no es la tuya. Entonces, ahí es donde el niño trata de ratificar su imagen a través de la relación con el otro. Digamos que el otro, en el estado del espejo, el otro está es el espejo y también es el cuerpo de la mamá. Y en ese espacio de especularidad hay algo que se pierde, que es lo vital, lo propiamente vital, que no se especulariza, que queda como vacío. No tiene representación imaginaria, que es el objeto A. El primer objeto A de la cara. Claro, que es precisamente ahí donde el actor realmente se frena cuando viene a trabajar, se frena porque él quiere acertar en lo que va a hacer, ¿sí entiendes? Entonces, ese cuervo va a representarse, si dice, bueno, yo soy el actor, yo consigo hacer esto, y te mira como director, y incluso si hay algún guiño, el actor sigue, ¿no? Entonces, es una cosa que también, Claro. es una cosa que supedita el trabajo. Entonces, hay una reflexión que yo incluso siempre hago para los actores, que les digo, bueno, sobre todo cuando son actores ya que tienen mucha experiencia y todo, les digo, mire, yo vengo a trabajar aquí, pero no vengo a hacer teatro. Ustedes van a hacer teatro conmigo, pero no van a hacer teatro. No quiero que actúen. No quiero nada, ni mierda, que se aprenda nada de memoria, ni nada. Vamos simplemente a trabajar, improvisar, van aprendiendo el texto y vamos creando. Entonces creo que es un método más de que él está más libre incluso la reunión pasada que estábamos hablando sobre el Hamlet y todo eso, la construcción del Hamlet, que la persona va a ver el Hamlet cada vez que viene con un actor nuevo en otro, es porque hay otro cuerpo que está creando ahí, hay otra forma de interpretación y hay una forma de que él va a romper ese estereotipo y se va hacia adelante, rompe esa cuestión, es decir, ese cuerpo que ya estaba predispuesto a trabajar, él ahora crea un nuevo camino que ni siquiera él sabía que iba a llegar a ese punto, ¿no? Yo no, por ejemplo, una de las cosas que yo les digo, no piensen en el final, no piensen cómo se va a construir, vamos a empezar a crear y ya cuando van varios ensayos que van repitiendo, pero en cada repetición crece, esa repetición crece, el gesto crece, la entonación, cambia todo. Entonces ahí ya empezamos a crear el personaje. Ah, ¿de qué color es el pelo del personaje? ¿De qué color es la camisa que él usa? Él le gusta, a veces yo siempre les hago una pregunta así, ¿qué tipo de helado le gusta a él? ¿De fresa o el de maracuyá? ¿Qué es eso? ¿Por qué me pregunta eso? No sé, piensen. Entonces dejo como una serie de interrogantes y van construyendo así. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Hay un mecanismo de defensa que crea el mismo cuerpo, que se bloquea, ¿sí? Y crea una especie de un cuerpo ya simbólico en este caso, ¿no? Crea un bloqueo y dice, vamos a hacer el cocinero, entonces el tipo ya sabe que agarra el cuchillo y corta. O el de la escuela de teatro elemental, cómo se baña la gente, que agarran y se echan jabón en la axila, ¿no? Entonces le digo, no, pero es que hay otras formas de uno bañarse. Por ejemplo, no sé, mete primero las nalgas, alguna cosa, pero yo creo que la gente se baña diferente. Entonces, él crea un sistema donde crea una corporeidad que es donde está su momento, donde tiene seguridad de conversar. Entonces, por ejemplo, siempre trabaja el estereotipo. El actor es muy fácil cuando tú trabajas, y yo sé que, por ejemplo, Cipriano me ha pasado que también dirige mucho y Gustavo, no sé, seguramente Graciela, que trabajas con otros actores, entonces te dice, me lee este texto, por favor. Entonces toma el texto y dice, cuando yo iba, no, a mí no me hable así, eso está recitado, eso déjalo para allá para el siglo XV, ¿no? Entonces no actúe, simplemente vamos a dejar que él va enfocando, y es un proceso un poco más largo, más fastidioso, pero se divierte todo el mundo, ¿no? En el sentido de que vas pasando por encima, vas rompiendo
rompiendo ese estereotipo, ¿no? Yo siempre le digo que yo voy agujereando el estereotipo y voy creando como una forma de que él respire diferente. Le meto un dedo así en el espacio y lo rompo, entonces ahí ya va un poquito, entra, y al siguiente va paso a paso. También depende de la intensidad con la que trabaja el actor, ¿sí? Y ahí consigue, es tratar de pasar eso. Incluso, ajá, ahora viene esto, Gustavo, tú preguntabas, y, ajá, y que el cuerpo se rompe y vuelve a entrar, ¿no? ¿Y cómo es que eso que se repite? Claro, porque ahora viene una parte que es como una elipse, y esa elipse cubre los otros cuerpos, no solamente de los otros actores, sino también mi cuerpo como director, como observador, porque tengo que también crear esa estructura sobre la cual todos vamos a ir avanzando. Entonces, por eso cuando consigo esa cuestión de cómo es que lo real, ¿cómo se llama? Rompe y pasa el fantasma hacia adentro, yo dije, aquí yo creo que yo voy a seguir investigando y voy a profundizar porque cuando eso rompe, ahí aparece una cuestión que es como una cuestión más genuina, ni estoy hablando ni de la verdad, ni lo auténtico, sino como más genuino el que siente, así que ese cuerpo puede crear mucho más, ¿no? Yo acá omití decirles, lo puse en el gráfico, en la etapa final de Lacan vuelve a lo imaginario porque hablaría de un cuerpo inventado. El sujeto inventa, no como dice Zizek, reinventa, porque no reinventa, porque el primer cuerpo que le dio lo simbólico no lo inventó el sujeto, se lo metieron nomás. Este es el cuerpo que tienes que tener para que funciones en la cultura. Entonces, el cuerpo inventado es el cuerpo que el sujeto se va inventando para sí. ¿Mm? Ahora, vos dijiste algo, el tema de la defensa. Trabaja siempre con la defensa, porque el actor tiende al estereotipo porque en el estereotipo se siente defendido, siente la defensa, porque el fantasma nos defiende del objeto A. Porque si el objeto A rompe la pantalla del fantasma, quedamos con el cuerpo real, quedamos completamente desamparados, con afecciones que vaya a saber a dónde nos llevan. Entonces, la idea es que eh, el actor, del lado del actor, como del lado del analizante, lo que funciona es la defensa. Al analizante le cuesta ir yo no quisiera decir profundizando, sino entrando en las zonas que no quiere ver, porque son zonas de alta insatisfacción, zonas traumáticas, zonas conflictivas. Por eso un análisis puede durar mucho tiempo, porque depende del tiempo en que el sujeto pueda ir trabajando esto que está fuera de lo simbólico y de lo imaginario como alienado, ¿no? Ahora, del lado del director, porque durante mucho tiempo, y también en Freud, aparece como las resistencias del analizante. Y después Lacan dice, el analizante nunca resiste. En realidad sí resiste, pero en realidad más bien se defiende. ¿Y se defiende de qué? Dice Lacan, de la resistencia del director. Ese es otro punto para trabajar nosotros. Que no estemos resistiendo a alguna propuesta de los actores. Porque cuando el actor saca algo, como vos decís, genuino, puede ser que ese genuino, o tanto del actor o del grupo que está dirigiendo, desestabilice el fantasma que vos tenés de una puesta en escena. A lo mejor con tu método de trabajo, yo como nunca tengo una puesta en escena en la cabeza desde el comienzo del proceso, no tengo la más pálida idea, a mí eso no me afecta demasiado, pero esos directores que tienen obligación por el sistema laboral de tener una puesta en escena completa y analizada y fraguada un año antes de empezar los ensayos, como ocurre en la ópera, como ocurre en los teatros profesionales y en el teatro universitario americano. Cuando entrevisté a una argentina, ¿cómo se llamaba? Turbey, algo así, ahora no me acuerdo el nombre,
ella está en Nueva York, yo creo que ella no hace teatro, pero ella me contaba que la invitaban a dirigir tal cosa, porque acá se maneja el teatro universitario, ¿no? Es de donde sale todo lo demás. Entonces, las universidades ponen bastante inversiones en el teatro. Entonces, el teatro universitario, ella le dicen, bueno, queremos invitarla a que dirija, qué sé yo, Las Tres Hermanas de Chekhov. Entonces, el director tiene que sentarse y dice, bueno, usted va a empezar el trabajo, va a tener 1 mes y medio para ensayar y montar la obra, supongamos que me dijeran eso ahora, para noviembre del año que viene. Entonces yo tengo que trabajar la puesta, el vestuario, las luces, los colores, las texturas, la concepción de los personajes, la concepción global del sentido de la puesta. Yo tengo que llegar el 3 de noviembre a Carolina del Norte, qué sé yo, con la puesta ya armada. Ahí están los actores esperando y yo les digo, usted vaya para allá, usted va a sacar bien el vestuarista, esto es lo que quiero que me haga, tome las medidas. O sea, ella me decía, yo termino al mes y medio, a veces puedo ir al estreno, pero la noche del estreno o a la mañana siguiente yo ya me voy porque tengo que ir a montar otro proyecto que vengo elaborando desde hace 1 año y medio. Y que también, o sea, ahí no hay, ahí sí hay se necesitan actores con alta defensa y con alto grado de sometimiento y con alto grado de automatización para que respondan a lo que quiere el director, al proyecto. Entonces, ahora, si vos trabajás en ese tipo de esquema, con la idea de dejar que aparezca algo de lo real en el grupo o en el actor, y tú estás urgido la agenda, le decís, no, 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 chavo, acá se dice así y chao, no me jodas, porque te puede desarmar, así como les dije en el caso del Hamlet de Fried, cuando el actor ese se puso a cagarse de la risa. Cuando aparece el espectro, el director dijo, bueno, acá tenemos que parar, acá hay que pensar todo de nuevo. Pero él tenía la posibilidad de hacer eso, pero en otra posibilidad laboral no podría hacer eso. Dejate de joder, no te rías, nadie se ría, el espectro te tiene que dar miedo, así que no te puedes reír. Y sigamos adelante porque tengo que estrenar el 4 de febrero, qué sé yo. Entonces, ahí ocurren cosas diferentes, pero lo que quiero decir es, defensa del lado del actor, romper, ir gradualmente esa defensa para irle dejando lugar a aquello con lo que no quieres saber nada, lo que desborda el estereotipo, lo que está fuera de lo que le viste el fantasma y de la confortabilidad, que entre en estas zonas más inconfortables y que aparezca algo interesante, novedoso, y el lado del director manejar bien la resistencia, o sea, no resistir a las propuestas que plantea el sharing stop and sharing window. Ok. La maquinita resolvió que teníamos ya demasiado tiempo puesto el PowerPoint. El otro nos controla, ahí tenemos el goce del otro, ¿no? ¡Pum! Nos saca directamente el power. Ok, entonces creo que es importante. Ahora, yo tiraría todo esto, también lo tiraría para el caso del performance de acciones como lo trajo la Carla la vez pasada. O sea, cómo funcionan estos cuerpos trinitarios en un esquema por ahí no tan pautado como no sé si tan pautado o con otro tipo de pautas, como es un ensayo teatral. Porque en un ensayo teatral, mal que mal, todo va a concluir en un dar a ver a cargo del grupo, pero en la performance de acción son posibles alternativas en el dar a ver que no se sabe dónde van a ir a parar. Es decir,
cómo afecta los cuerpos trinitarios en un performance de acciones en la calle, en un espacio público, en cosas así. O sea, ahí creo que es más difícil. Creo que ahí algo que Cipriano puso en la lectura de Carreira, ¿no? O sea, y como él tiene mucha experiencia con el trabajo en espacios públicos, o sea, ahí el cuerpo trinitario, y por eso puede decir eso de que yo lo que leo es esto de que, ¿cómo es la frase? Espérate que la leo, que el ensayo, ¿por qué no hacer del ensayo la función? Algo así. La obra, porque no se puede pensar el ensayo como obra. Como obra. Por eso, creo que en Sí. el performance de acciones es un ensayo como obra, porque es no acabado. No hay podés tener ¿cómo le llamaba? Estas alternativas de la que llamaba Carla la partitura de acción, pero estás contando ahí con actores, no con espectadores, con actores que van a plantear sus estereotipos, sus defensas, sus fantasmas, etcétera, en un espacio que es un espacio finalmente de ensayo, porque cuando salís con un performance de acciones, qué sé yo, al metro, pues no sabes lo que va a pasar. O sea, es como un ensayo, no sabes lo que va a pasar. Y José, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez ocurrió que alguno de los actores tuviera así porque me parece que el momento del encuentro con el fantasma es bravo. El, el, Sí. ¿Ocurrió algo particularmente con alguno de ellos? No, regularmente, bueno, una vez sí pasó algo que ya bueno, no pasa muy seguido porque yo también trato de no meterme mucho cuando veo que hay como esas tensiones emocionales con ellos, con lo que estamos haciendo. Trato como de ir frenando eso para no comprometer su vida personal, ¿no? Incluso yo una vez gané un premio con la Compañía Nacional de Teatro de una obra que se llama Fresa. Es una obra es muy violenta y hay una parte donde el tipo está teniendo sexo con su hermana, ¿no? Hay un incesto. Entonces, después de la escena de sexo, el tipo se para y mira al público y dice, sí, a mí también me gustan mis hermanas. Entonces el actor que hacía eso, eh, hizo toda la escena, íbamos ensayando y en el ensayo general me dijo, o sea, no sé si estoy capaz de decir eso. Puta madre, van a pensar que soy un perverso, ¿no? Entonces dije, no, tranquilo, pero tú has tenido sexo con tus hermanas. No, 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 bueno, tranquilo, porque todavía no hemos llegado ahí. Lo que no quiere decir que no lo haya Que deseado. no, porque lo había pensado. Lo había Lo pensado. que, Eso lo es que, lo que te iba a lo que decir. la chela Pero, está trayendo, lo que la chela está trayendo es el tema. La chela dijo, cómo cuando uno se acerca al fantasma, ¿no eh, es cierto? Es una situación muy especial. En realidad, lo que más perturba es cuando uno se acerca más al objeto A, Mm, vestido, cubierto por el fantasma. Pero el fantasma, dice Lacan, en un análisis, un analizante puede contar un montón de cosas, pero va a tardar bastante en confesar, y ahí usa la palabra Lacan, confesar su fantasma, porque su fantasma, el verdadero, lo avergüenza, lo avergüenza. Hay un pudor en confesar el fantasma. Y ahí cuando tu actor te dijo este pudor de que si no se coge a las hermanas es porque en realidad está capturado por el goce fálico que regula el incesto, la prohibición del mm, incesto. ah, Pero eso no quiere decir que en algún momento inconscientemente, no conscientemente, el deseo no haya estado allí. Por otra parte, la escena de sexo sí la pudo hacer porque la actriz no era su hermana, pero nada nos asegura que no le disparó los ratoncitos,
que tenía reprimidos, las marcas reprimidas. Ahí tenés las marcas, las huellas Sí, reprimidas, sí, lo justo pulsional. además para esa escena los dispositivos eran así bien fuertes, ¿no? Ellos salían así en ropa interior, pero eran en el piso y colocamos así muchísima harina de trigo en el piso, entonces se daban vueltas, después él pasaba por encima de ella y como que cada uno a cada lado del escenario hacían eso, ¿no? Era un rincón del escenario donde hacían como y era como dos animales así moviéndose uno encima del otro, después él la agarraba, pasaba por encima de ella, la colocaba así en cuatro y pasaba por encima de ella y decía, ¡oh! Sí, como que ya había acabado el tipo y la mujer así estaba así como en un orgasmo. Entonces decía, ¿y qué miran ustedes? A ustedes no les gustan sus hermanas, ¿eh? Claro, pero ahí, El tipo se ahí eso, bloqueó. ahí atenta con todos los ratones del público, porque el incesto es una, eh, para entrar en la cultura tenemos, eh, Lacan dice en el seminario 18, y esta mañana tuve que volver a verlo por una cosa que estoy escribiendo, el Lacan dice, anoche me acordé, digo, lo dirá así, pero no estaba seguro, entonces hoy lo busqué y lo encontré. Cuando dice el parricidio, cuando dice Freud elabora la prohibición, es decir, el origen de la ley, ¿no es cierto? La idea del padre de la horda que tiene a todas las mujeres y que los hijos se reúnen y lo matan, y cuando lo matan, ¿no es cierto? En el famoso mito de Totem y Tabú, entonces en vez de tener acceso a las hermanas y a la madre, tienen la prohibición de la ley. Nadie, finalmente todos se sienten culpables, fundan el tótem, hacen el banquete totémico, se comen un pedacito de su padre, pero ninguno puede sustituir al padre. Y a partir de ahí, dice Freud, surge la ley de la exogamia. Es decir, entonces Lacan dice, en realidad Freud nunca explicó el origen de la ley, porque el origen de la ley no está dado, no es la prohibición del incesto materno. El origen de la ley es el asesinato del padre. No regula realmente, es decir, es una satisfacción, es un goce al que los sujetos renunciamos porque se nos impone desde la ley, que nos prohíbe. Pero en realidad la ley como prohibición, pero no necesariamente prohibición del incesto. Por eso, digamos, podemos hablar del complejo de Edipo. O sea, este goce de la madre, que es la madre me goza porque soy el pene que le falta como hijo, o el goce mío de ella. Entonces, que yo quiero ser el falo de mi mamá. Ahí viene el padre y corta todo. La ley corta, prohíbe eso, pero el deseo del incesto no queda necesariamente eliminado porque haya una ley que prohíbe. Y de hecho, lo sabemos porque los incestos, sobre todo en las clases bajas, pero creo que en las clases altas también, son a la orden del día. O sea, las niñas que quedan embarazadas de sus tíos, de sus padres, de sus hermanos, es horrible. En los trabajos de sociología que abordan eso. En el mundo antiguo, también en el mundo egipcio, por ejemplo, se trataba de que se casaran entre hermanos para no mezclar la sangre de la familia con otras sangres. O sea que ahí había prohibiciones, pero el incesto no necesariamente. Entonces, es un tema, ¿no? Pero Yo, bueno, yo creo que ahí el actor confirma la desacomodación de su fantasma cuando viene a buscarte esta ratificación de que yo estaba actuando, ¿verdad, José? Esto no Sí, me sí. compete, yo no No, estoy queriendo coger a mi hermana, tú no Gustavo, te crees eso. y ahí precisamente ahí aparece ese fantasma horrible, ¿sabes por qué? Porque él precisamente se formó, tiene la misma edad mía, se formó conmigo, trabaja conmigo muchos años, es un actor que trabajó en cine, con muchos compañeros de teatro. Y en ese proyecto me dijo, "Ay, pues José, vamos a montar este proyecto, ya que tú lo ganaste, invítame a trabajar contigo. Bueno, vamos a trabajar.
Y ahí se reventó. Yo dije, ¿qué le pasó a este? Yo tengo una pregunta, José, capaz que sea no sé, pero es una asociación. ¿Estaban desnudos? No, él estaba en interior y ella estaba así con su ropita interior, así bien, bien, ¿no? Y él estaba encima de ella, ¿ves? Incluso Mm. hubo un ensayo antes de ese donde sí fue ellos hicieron una fuerza física muy intensa. Yo veía, y ella se subía por encima de él, así como una gata, pasaba por encima y él lo agarraba. Y en el siguiente ensayo pasó eso. En el primer ensayo fue así, ella quedó exhausta, ¿no? Me decía, me tengo ganas como vomitar porque creo que trabajé muy fuerte. Y el carajo miraba así y decía, mierda, ¿no? Y después pasó eso. Entonces ya tal vez puede ser eso, ¿no? Que quedó del ensayo pasado, lo sacó ahora. Pero son cosas así, por ejemplo, por eso es que yo les digo eso de cómo hago para deslocar, para sacar de esa posición y conseguir una escena diferente. ¿Cómo hago para que el actor me comprenda que yo no quiero que sea la escena lógica de que el tipo abraza? No, era una cosa así que ellos se movían y eran como unos gatos, una cosa muy extraña. Y después les paso la foto para que vean porque la escena está en foto, la tengo por ahí, está incluso la secuencia, y cómo ella sale Genial. así, y entonces como ella se metía así dentro, entre la harina de trigo, salía con la cara toda blanca, entonces todo el mundo decía, que la tipa del público. Mira, el cómo hacer eh, en el caso de que creo que Cipriano o Carreira toma algo de la intensidad. En el teatro de la intensidad o de la multiplicación, donde Pavlovsky retoma algunas cosas de Moreno con el psicodrama, una de las posibilidades es eh, decirle a otro actor y otra actriz, decir, bueno, a ver ahora, pasen ustedes a hacer la misma escena. Sí, eso. Entonces, ahí comienzan a aparecer otras cosas. Y así puedes ir avanzando porque no quiero ver lo mismo, le decís, no me hagan lo mismo, a ver qué pueden hacer. Porque si le dices al mismo actor y a la misma actriz que hagan otra cosa, los estás forzando. Porque puede que no, pero cuando ellos lo ven, otra cosa hecha por otro grupo, por otro actor y otra actriz, y luego haces otra vez con otro actor y otra actriz, ellos mismos se van a dar cuenta que esa escena puede estar hecha de muchas maneras y que no necesariamente tiene que ser la del estereotipo, que generalmente esa es la primera que acude. Entonces, ya incluso sin, en el sentido del juego, no del forzamiento, cuando le decís a una actriz y un actor en segundo, ahora pasen ustedes, pero no hagan lo mismo. No le dice de estereotipo ni nada. No, no hagan lo mismo. Como es un juego, no se sienten forzados, entonces empiezan a ver cómo lo van a hacer, porque quieren ser originales, entonces, y quieren impactar. Y luego dice, oh, bueno, qué sé yo, y luego agarras otra pareja y decir, a ver, ¿ustedes ahora qué se animarían a hacer? Que no sea lo que vimos ya. Y ahí la escena comienza a florecer. Y luego le dices a la primera pareja, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué pueden tomar de todo lo que vieron y rearmar su cena? Y ahí cuando quieren, bueno, y quieren pasar, si no, no, ensáyenla en su casa y me la traen para el próximo ensayo. Lo hacen en su casa. Y ahí ellos tienen la libertad, entre comillas, de pensar qué es lo que vieron de los otros compañeros, cómo vieron la escena de los otros compañeros, qué van a tomar, qué no van a tomar. Y ahí sí creo que vas a lograr cosas interesantes. Sí, sí, siempre. Por ejemplo, cuando se inician los procesos, que es cuando hacen la lectura circular, ¿no? Entonces tú colocas a todos así y nadie sabe qué le va a tocar hablar, porque es uno cada uno, ¿no? Va dando va en círculo, y después paras un momento y dice, ahora, Gustavo, léame esto, y Cipriano va a leer a qué, y Graciela me va a leer al viejito. Entonces, ¿y por qué Graciela va a hacer al viejito? Porque si es una señora, no, pues yo quiero que ella haga al viejito. Entonces empieza a buscar como otros matices que el que le correspondía al viejito la escuche y Claro. vea, pues la señora. Eso es lo que hacía Pavlovsky con su grupo, que era muy limitado, eran 3 o 4 monos. Entonces ellos pasaban la escena, la improvisaba un grupo, luego Tato se iba, la escribía,
la llevaba al ensayo siguiente, pero la hacía otro grupo y le sacaban, le agregaban, le cambiaban, le transformaban. Y así se iba escribiendo la obra. Por eso al final Tato decía, cuando monte, cualquier grupo que monte mi obra, tiene que pasarla por el mismo proceso. Ustedes no tienen que montar mi obra tal como está escrita, sino tal como ustedes se la plantean. Entonces, también pasarla por el mismo tipo de circulación, digamos, ¿no? Así que, Sí, además hasta ese cruce, ¿no? Porque son cruces de perspectivas. Ahí ya es lo que él va a ver, lo que va a ver el actor. claro, claro. Entonces Se empieza a rompe reconstruir todo. todo eso. Y Sí, sin sabes que que les, y cuando, sin que les carguen la culpa, ellos mismos se van a dar cuenta de la pobreza de su primera propuesta. Pero tú no dices nada. O sea, sí, ellos se van a dar cuenta de que, y luego si ves que el grupo está muy trabado, tú le puedes decir, a ver, a la tercera pareja, a ver, hagan esta escena, pero como si estuvieran en la jaula de un zoológico. Entonces empiezas a cambiar ciertas variables contextuales para des, descongelar, ¿no? Como creo que usaste la palabra descongelar. sí, ese descongelar, porque después yo les quiero contar en otra ocasión, que es una experiencia que yo tuve de trabajar con personas que viven en la calle, Bien. moradores de rúa, se dice aquí en Brasil, personas que están adictas al crack y están en algunos albergues para, ¿cómo se llama? Rescatarlo, ¿no? Una Claro. rehabilitación. Pero ahí es un proceso muy difícil. Después pasé de ahí a trabajar con idosos, ¿no? Con tercera edad, y eran personas de 80 años. Entonces, ese fue otro grupo. Entonces ahí encontré ese sistema de descongelar el cuerpo cuando un estímulo pega y dice, yo era eso, yo soy eso, ¿eh? Pero volviendo a este tema de cómo es que, cómo que se mueve así. Les voy a contar una última, ya que Graciela me hizo acordar ahorita también, cuando monté la obra A Casa, que se llama La Casa, el actor con el que yo trabajo, él es un actor que él se angustia cuando alguien le reclama algo. Y entonces yo dije, cuando empezó a trabajar conmigo, yo vi que cuando él reclamaba, él se sentía así, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora?". Entonces, bueno, él empezó a ganar confianza conmigo y empezamos a montar la obra. En la obra es un personaje que está en un cuarto pequeñito de 3x3 y él solamente escucha jazz, habla alemán y tiene un gato que canta, ¿no? Que canta ópera. Entonces, el tipo va contando todo eso y no aparece nada de eso. Entonces, Leo empieza así y ya van como 3 ensayos y yo decía, pero Leo no me hace una mierda. Yo estoy como, le voy a armar un mierdero ahorita cuando llegue. Entonces, lo que hice fue pasé por una librería de un amigo mío que tiene de esos libros usados. Compré como 20 libros así que me costaron como 10 reales, una cosa así. Era pura baratija, así que esas enciclopedias viejas, ¿no? Que las venden así por un real. Entonces llegué con todos los libros y le dije, le haga mejor y con esto usted va a hacer la escena esa, yo quiero que me haga un cuadrado en el piso y usted va a empezar a caminar sobre los libros. Entonces él llega y empieza a hacer su personaje y ya se tenía como la parte donde yo dije, aquí hace esto, aquí lo vas a hacer. Entonces él se sintió así primero, ¿qué pasó aquí? Entonces empezó a colocar en el piso. Cuando colocó la figura en el piso, hizo un círculo que era un reloj. Entonces le dije, ¿por qué mierda usted me hace un reloj aquí? Yo no quiero reloj. Yo no quiero nada de eso, me quiero un cuadrado. Usted me hace un cuadrado. Entonces él dijo, no, pero es que yo... Y ahí él salió así como un tigre, ¿no? Me dijo, pero es que a mí me gustan los relojes. Y le dije, a mí no me gusta esa mierda. Entonces él paró y creó otra cosa y de repente se fue al proceso y dijo, no, usted no sabe de esto, no sabe nada de esto. Y cuando regresó, entró otra vez, hizo el cuadrado, hizo una cosa así que yo, ¡ay, qué bonito! Después se salió del Bueno, ensayo, pero se fue, no me ahí habló está ese día, no ahí me está habló, la resistencia de la que hablábamos. ahí está, Porque yo quería le hubiera apurar, dicho, ok, trabajemos sobre el reloj, a ver a dónde llega todo eso. yo quería era Este, como romper eso, que lo que vos abrir el decís me registro. recuerda al primer director que entrevisté de arte y oficio fue a Mario Delgado de Cuatro Tablas en Lima. Y él estaba muy implicado con el psicoanálisis y todo eso. Pero entonces yo estaba muy nervioso porque era mi primera entrevista, yo no sabía cómo iban a resultar, yo iba con mi cuestionario y bueno, entonces el tipo, un ser increíble. Y entonces en la entrevista cuenta que dice, porque yo dice, voy a los ensayos.
comienzan las improvisaciones. Y al rato algún actor me dice, Mario, dice, usted está durmiendo. Sí, dice, dice, yo me despierto, sí, duermo. Dice, pero ¿cómo duerme que nosotros estamos improvisando? Y Mario dice, bueno, chicos, lo que pasa es que lo que ustedes están haciendo yo ya lo he visto muchas veces. Cuando hagan algo interesante, nuevo, novedoso, me despiertan. Entonces, los tipos se quedaron como, ¿qué es esto, no? Claro. Lo que pasa es que está el autómata, los actores improvisan desde su vida cotidiana, lo que ven en la tele, lo que vieron en el cine, lo que ven en la calle, o sea, con todas cosas ya vistas, o sea, yo creo que acá es donde viene el concepto para mí más fuerte de los formalistas rusos, ¿no? El concepto de la ostraní o lo que se llama la desfamiliarización. Mostrar algo súper cotidiano desde un ángulo que todavía nadie lo mostró. Es decir, cómo ir. El otro día, no sé quién en una charla hablaba de una palabra que ya la incorporé a mi discurso, desmalezando, me parece hermosa la palabra. Ir desmalezando toda la mierda, digamos, cotidiana, estereotípica, etcétera, y es el trabajo que hizo Grotowski, ¿no? Creo que lo que quería hacer Grotowski era desmalezar, para que aparezca de pronto en carne viva, para usar la palabra que quería Carla, en carne viva la cuestión. O sea, donde empiezas a romper los velos, las máscaras, él habla del desenmascaramiento. Entonces, sacar los velos, sacar los fantasmas, que es una tarea dura, dolorosa, terrible, es un atravesamiento del fantasma, es terrible. Entonces, Lacan habla también del fantasma fundamental, de la selva del fantasma. Entonces, pero la idea es justamente hacer eso con mucho cuidado, ¿no? ¿Con mucho qué? Cuidado, Cuidado. Claro. Totalmente, es muy peligrosa. totalmente. Bueno, estamos casi sobre la hora. ¿Nos reunimos cuándo? El 4 de diciembre, no, porque Vamos a festejar el 4, me mandan ¿Vamos a qué? a festejar. aquí, se vienen a Los Ángeles. El 11, el día del tango. El 11 tengo ensayo general. Oh, ¿tienen otro día? Yo puedo, Yo yo el no. 11 también estoy con problemas, tengo que tomar concursos en Tandil. Capaz que a esta hora ya estoy libre, pero lo más probable es que me Entonces termine. pongamos otro día. El 12 no podemos porque en México es el de la Virgen de Guadalupe. ¿No es cierto, Carla? Es el de la Virgen de Guadalupe. Y ese día tengo Sí, estreno. digo, pero Bueno, solo Carla el se va a hacer 12 un o si no performance vamos de a la acción calle. a la basílica. Totalmente. Miércoles 13, Puede ser. Yo Puede puedo. ser. ok, todos pueden. Bueno, veamos si Sandra puede, pero por ahora Yo- dejamos el miércoles 13. Me encanta. Entonces la próxima es el miércoles 13. Y si la Sandra no puede, buscamos acordamos otro día vía WhatsApp. Muy bien. Bueno, chicos, Muchas gracias. pasen lindo. Ha Muy sido bien. muy productivo todo hoy. Y tenemos que volver a dos cosas. Yo no pude hacer el punteo del video anterior porque quería terminar con mi libro. Lo voy a hacer, probablemente haga algo de esta. Y luego está el textito de Cipriano sobre el libro de Carreira, por ahí si agregas algo nos dejas ver y si no, trabajamos sobre eso. Yo en realidad lo que puse ahí es la primera parte del libro. Yo creo que son 3 partes. La segunda parte es una parte más técnica, que es a mí la que más me interesa en realidad, que también ya la tengo fichada, nada más que tengo que sentarme a Ok, escribir. Así que, y la tercera parte me interesa menos, pero también se las comparto. Y el concepto de intensidad, el que está ahí, que está rodeándolo, es un concepto clave en Carreira, que viene de Pavlovsky, obviamente. sí, Ahí, pero en Pavlovsky viene de Deleuze. de Deleuze. Desde Les. De Deleuze, ya. Ok. Bueno, chicos, que la Abrazos. pasen bien. Un Un abrazo. abrazo. Sí. Gracias, Chao. suerte. Bye. Chao, chao. Chau, Nos chau. vemos.